juga la penya? Qui mana la penya? Qui juga? Qui mana la penya? Historias de baloncesto. Hoy nos trasladamos a París para ver cómo la peña casi tumba a los poderosos Lakers de Magic Johnson. Cabecera y comenzamos. El Open McDonald's fue la competición organizada entre FIBA y NBA que tomó testigo de un mundial de clubes de baloncesto. En ella se enfrentaban el campeón de la NBA con tres de los mejores equipos de Europa. Por lo tanto, tras la consecución de la Liga ACB del Juventud de la campaña 90-91, fue el representante español en la edición que tuvo lugar en París en el año 91. Además de la peña, jugaron el Limoges, la Yugoplástica de Split y los Lakers de Magic Johnson. En París se presentaba con una de las mejores peñas de la historia, con los hermanos Jofresa en la dirección, los puntos de Jordi Villacampa, la polivalencia de Harold Presley, la elegancia de Courtney Thompson y el trabajo e intimidación de Juan Morales, además de los Jordi Pardo, Mike Smith y Carles Ruff saliendo desde el banco. Era una baja muy sensible también la de Ferran Martínez, todos ellos dirigidos por el mítico Lolo Sainz. Los verdinegros se deshicieron de una yugoplástica venida a menos, en semifinales, por 117-86, y se vieron las caras en la gran final ante unos Lakers que solo habían sido ganados en las finales por los Bulls de Jordan. Los Lakers saltaban a la cancha del Paris-Bercy con Johnson, Byron Scott, James Worthy, Sam Perkins y Blake Divac, mientras otros hombres como Threat, Thiel, A.C. Green y Elden Campbell esperaban su oportunidad desde el banquillo. Los de Lolo Sainz no se dejaron apabullar por el glamour y el talento angelino. La peña jugó utilizando las mismas armas que la NBA, una fuerte defensa individual, rápidas transiciones y una gran verticalidad. El dominio en el marcador fue angelino, pero el Juventud no le perdió nunca la cara al partido, a pesar de llegar a perder por 19 puntos. Dentro del último periodo, de la mano de un sorprendente Carles Ruff que anotaba 11 puntos en este acto final, los baloneses remontaron y se situaron a 2 puntos. El propio Ruff tuvo en sus manos el empate, pero falló, y en la última posesión de los Lakers, el Juventud cometió el error de no hacer falta a los jugadores norteamericanos para intentar provocar el fallo en los tiros libres y contar con una última oportunidad. Lástima, el partido acababa con 116-114. Magic Johnson acabó el partido con 16 puntos y 17 asistencias. Por parte verdinegra, Jordi Villacampa sumó 23 puntos y 8 asistencias. 2 semanas más tarde, y ya de vuelta a Estados Unidos, Magic Johnson nos dejaría a todos helados anunciando que dejaba el básquet por ser portador del VIH. El partido ante Juventud fue el último que disputaba el genio de Lansing antes de colgar las botas de forma temporal. Nos trasladamos a París para recordar el Open McDonald's de 1991. Y para hablar de aquella mítico partido del Juventud que casi le gana a los Lakers, tenemos a un protagonista de lujo, campeón de la Copa Courage, 2 veces campeón de Liga, pero realmente, últimamente, hablo más contigo de atletismo y de series de velocidad, de Farley y demás, porque su padre es un buen entrenador de atletismo y os dejamos el canal YouTube del padre de nuestro invitado de hoy, así que bienvenido, Carlos Ruff. Muchas gracias, Rafa. Encantado de por fin. Bueno, hemos hablado muchísimo, pero no nos habíamos visto en persona. Sí, hemos hablado mucho vía WhatsApp, mucho tal, pero al final en persona no. Y es lo que hablábamos. Sí, hablamos de todo, casi de la vida, de baloncesto y de la vida, mucho, ¿verdad? Sí, y sobre todo últimamente mucho de atletismo, que las series me salen a tanto, me salen a cual, y lo que digo, recomendamos. Bueno, eso es tu entrenamiento ya. Eso es tu entrenamiento y tu forma de entrenar, y también hemos hablado mucho de baloncesto y de cómo entrenan los chavales. Así es. Y la cantera de hoy en día y cómo motivar a la gente y a este juego tan nuestro que es el baloncesto. Carlos, nos trasladamos a París. Dígame. Nos trasladamos a París, octubre del 1991.
¿Qué es lo primero que te se pasa por la cabeza? Pues buena pregunta, no me la habían hecho nunca. Bueno, octubre, tú sabes, yo soy nacido en octubre, 69, o sea, justamente uno muy joven. O sea, ahora 22 años es ser un chavalito todavía, baloncestísticamente hablando. Bueno, pues fue como un pequeño regalo de cumpleaños, ¿no? Sobre todo cuando ya estábamos hablando de hacer un torneo contra un equipo tan mítico como San Germán en principio que se llama Copa 84. Y primero tuvimos que ganar a ese equipo, que lo ganamos bien, porque ya no estaba los míticos, ya no estaba Kukoc, ni estaba Perasovic, o Perasovic sí que estaba, pero no estaba Rak, ya estaban todos ya empezando a ir a la NBA. Y les ganamos bien, les ganamos creo que de 10 o 15 puntos. Sí, de Y luego 29. vino la final, ¿no? Ya llegasteis a ganar de 29. Que fue un verdadero regalo, ¿no? Sí, Ganasteis, yo creo que comentabas bien. que No, ganasteis a la Yugoplástica. no recuerdo bien el resultado, ¿eh? Sí, de 29 creo recordar. Ganasteis a la Yugoplástica, dices que no estaba Sí. ni Kukoc ni Radia, pero sigue siendo la Yugoplástica, que no es moco de pavo. No, era un gran equipo, de hecho ese año hizo una buena temporada, aunque les faltará la mitad del equipo, ¿no? Y bueno, la final, pues Lakers casi nada, ¿no? Además, venían de ganar la NBA el año antes, sí ganaron, pero era el equipo del Showtime todavía, ¿no? Prácticamente tenían todos, menos la época de Karim, estaban Worthy, Magic, Divac, Byron Scott, Sam Perkins, contra unos pobrecitos como nosotros. Y bueno, pues a jugar. Y aquí se demuestra que cuando juegas contra gente buena, tu nivel sube, porque el nivel de exigencia es mayor. Y salió bien. Ellos estaban de pretemporada, nosotros ya llevamos la temporada empezada, lo que estábamos más rodados. Y ellos prácticamente era un partido de pretemporada, mientras que para nosotros era el partido. O sea, también aquello pues influencia un poco. Inmediatamente, pues bueno, año 91, todavía la NBA estaba como muy lejos del baloncesto europeo, y al salir también el partido, pues tuvo mucha trascendencia, pero no deja de ser un partido de exhibición. Año 91, tú dices, los Lakers que venían de ganar la NBA y tú tienes el tiro para forzar la prórroga. Sí, pero fue tan idiota que me tiene una suspensión y un medio gancho extrañísimo. Pero bueno, mira, oye, ¿qué le vamos a hacer? No sé si nos hubieran dejado ganar en una prórroga, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que el premio fue el partido en sí. Ganarlos hubiera sido enorme. No sé qué hubiera pasado, pero bueno, pasó lo que pasó, ya está. O sea, es una anécdota bonita. Yo creo que la gente se acuerda mucho de ese partido por la importancia que tuvo que un equipo europeo jugara contra un primera espada de la NBA y pues que hubiera partido, vaya, hubo emoción, ¿no? Yo creo que hubo emoción y la gente se acuerda de eso. Sí, pero muchos hablan y muchos te recuerdan de esa canasta. Que muchos te decía, que muchos hablan de esa canasta fallada, pero pocos te recuerdan que en el último cuarto tú metiste 11 puntos, que hay que poner en valor ese papel de un jugador que con 22 años, prácticamente recién salido del junior, al mejor equipo del mundo, le clava 11 puntos en el último cuarto para mantener al equipo con vida. Bueno, circunstancias, ¿no? O sea, tuve el balón, quizá no pensaban que yo fuera tan importante como lo era Jordi Villacampa o otros jugadores y quizá, pues, ¿cómo le llaman a eso? Al tapado. Sí, el tapado. Pues mira, tuve mis espacios para tirar y en ese momento tampoco tira un metro de abertura, o sea, con 1 metro de distancia de tu jugador, que no tirar debajo de canasta con un tío que pone el codo. Claro, es mucho más fácil. Hoy en día entraba antes con una bandita, es que te pongan el balón mirando la hacia o es muy complicado para jugar. Hay gente que salta muchísimo. Y es que yo siempre lo digo, aquella peña ha marcado una época porque yo recuerdo que esos mismos años, por desgracia para mí, el Giria bajó mucho y prácticamente desapareció. Y yo lo digo, yo me enamoré de aquella peña
que estabais tú, estaba Villacapa, estaba Ferran, estaban los hermanos Jofresa, estaba también Corny Thompson. Al final prácticamente marcasteis una dinastía. Harold Presley, Mike Smith. Sí, es que los Lakers tenían su showtime, pero nosotros también teníamos nuestro pequeño showtime. O sea, y encima ganábamos, ¿no? O sea, hacíamos un juego muy vistoso, yo creo, para la época, totalmente. Sí, no, yo digo, Un juego rápido y dinámico. Yo me enamoré de esa peña porque era una oda para mí al baloncesto. Sí, la verdad es que tú ves a vídeos y jugamos muy rápido, así como tú ves vídeos antiguos y parece que la gente juegue a 2 por hora y muy dinámico. Sí, gracias. Sí, justamente lo hablábamos antes de empezar lo que es la grabación. Tú veías al Limoges de Bosa Malkovich jugando a 45, casi 50 puntos, y luego veías al Juventud y dices, pues una cosa es baloncesto, claro, y la otra no sé lo que es. Dicen que es baloncesto, claro, pero yo no sé lo que es. Entre 98 y 106 puntos. Claro, pero eso depende de los jugadores que tengas, ¿no? Es lo que también comentábamos. O juegas a meter un punto más o juegas a que te metan un punto menos. El baloncesto FIBA y 30 segundos de posesión dan para muchos. Esos 6 segundos de diferencia han hecho cambiar el baloncesto. Y después también el estilo de saques de banda. Ahora prácticamente saques de lateral no existen, son todos saques de fondo. O sea, es como si en el fútbol cualquier cosa no fueran saques laterales y no fueran todo córner. O sea, eso automáticamente lo cambia. Es como el hockey hierba, ¿no? Aquello del penalty corner. Todos son penalty corner. Ha cambiado el baloncesto muchísimo. La forma de jugar con 24 segundos, 4 periodos de 10 y los saques de fondo, muchísimo. Y hablamos de cambios porque tú y yo hablamos mucho de cantera. Con el área, vaya, con el área en vez de hacerla. Hemos hablado mucho y muchísimo de cantera y yo me quedé y hace 3-4 años que estuve por Barcelona, aproveché y vi cómo entrenaba cantera Juventud y te digo, me quedé alucinado. Para quien no lo sepa, tienen unas pistas bajo de las gradas del Olímpic de Badalona y entrenan allí. Y digo, si son capaces de sacar la cantidad enorme de jugadores que han sacado con esas instalaciones, no me quiero ni pensar de que serían capaces con unas instalaciones a nivel top. Bueno, es que en su momento eran instalaciones top y antiguamente el Juventud tenía una nave al final de Badalona donde habían equipos de mini uno detrás de otro, se veían como 8 o 9 pistas. Las instalaciones se han quedado un poquito obsoletas. Bueno, son las instalaciones que se hicieron para el año 92, tienen casi 30 años. Pero, por ejemplo, tú ves ahora instalaciones, las del Fútbol Club Barcelona, que tiene la Masía, son espectaculares. Vas a Valencia, a la ciudad que tiene la Albera, y aquello es tremendo. Aquello es lo mejorcito que hay en Europa. O sea, la gente se ha espabilado. O sea, las mejores instalaciones actualmente para canteras son las de Valencia. Increíbles. Lo puedes imaginar. Sí, no, por eso digo, yo que he visitado la Alquería, ves la Alquería con todas las condiciones que tienes, y si a eso le sumas el talento de la peña, ahí sería una mezcla, para mí, explosiva. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, pero, hombre, pero sí, son unas instalaciones espectaculares, pero pasa una cosa, tú por tener una biblioteca con muchos libros en casa no significa que tienes que ser inteligente. Los libros son de leer, son de trabajar. O sea, en Yugoslavia tampoco tenían unas grandes instalaciones, pues tampoco eran un país muy rico. Pero a veces no es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Y a veces con muy poco se pueden hacer muchas cosas. Si al final viene todo por la calidad de los técnicos, por la motivación de los chavales y por las expectativas y el trabajo que se haga. O sea, es cosa de tener trabajo. Y luego los medios salen. Luego los medios te los montas tú. Mientras que hayan 2 canastas, unas pelotas y unas ganas para jugar, hay mejora. Incluso yo a veces como entrenador, hasta sin pelotas de baloncesto, con pelotas de tenis, que para mejorar el bote también me sirve. Sí, pero
pero al final tu medio son balones de baloncesto, ¿no? Pasar el balón, tirar la canasta, defender. O sea, el baloncesto no es solo meter puntos, hay muchas cosas, coger rebotes. Así es. Yo para mí Y, el hab- baloncesto siempre digo que el baloncesto es pasar el y, hab- balón y buscar al compañero mejor puesto, ¿no? y hablando de cantera, porque esto lo hemos hablado también mucho, tú decías que antes había un jugador de cantera que valía, el club lo daba todo Sí, por él y ese jugador acaba saliendo. Yo ahora lo que veo es que hay mucho hype, que sí. dicen los americanos, es que hay 7 8 promesas, pero al final no acaba saliendo casi nadie. No sé a qué ves tú la diferencia, si a la importación de mucho jugador ya desde la base, desde fuera, o cómo lo ves. Cuéntanos. Sí, es que hoy en día el mercado de jugadores ya no es tu barrio o ya no es tu ciudad, ni siquiera tu país. La cantera o el mercado de jugadores es global. O sea, tú puedes ver equipos como el Juventud o el Barça o el Madrid, no de primera fila, sino de segunda fila, que se traen jugadores de África, de Suecia, de Yugoslavia, todos buscando su perla y no sé si para jugar en su primer equipo o simplemente para después poder venderlos y poder financiarse. O sea, al final es casi como una especulación de jugadores, ¿no? Hacerlo muy bueno para que te venga un equipo como el Barça en Madrid o un equipo de NBA y se lo quieran llevar para pagarte dinero. Por ejemplo, el Juventud actualmente es su única forma o de las pocas formas que tiene para financiarse, crear jugadores para después venderlos. Pero es normal. O sea, han de seguir viviendo. Es fabricar, ¿cómo es? Como fabricar una fábrica de relojes, se fabrique un Rolex para después poder venderlo, fabricar el mejor reloj para que te lo quiten de las manos. ¿Y cómo se hace esto? Pues en Juventud la única forma que tienes es hacer jugar a esos chavales que tienen posibilidades. ¿Para qué? Para que la gente los compre. Sí, pero no me refería en este caso No hay tanto más. a la Así Peña. de sencillo. No hay Madrid y equipos así. Sí, Yo estoy decía que poniéndote un ejemplo de la Peña porque quizás sea el que conozco el más más, claro, el que conozco más y el más representativo, ¿no? Porque, por ejemplo, Barcelona, tú ves jugadores que han jugado en la cantera del Barcelona Juventud y Lep, está lleno. sí, a eso me refería, de jugadores que han pasado Tú por no ves grandes jugadores canteras que se les dice va a ser la bomba, es el nuevo Navarro, es el nuevo Gasol, y al final se quedan eso en de proyectos nuevo LEP. Gasol, nuevo Navarro, eso de... Oye, pues no es mala liga la Lep, ¿eh? O sea, No es mala liga la y a liga mí, por CB, ejemplo, me gusta mucho ver LEP muchas veces más que Euroliga, porque los que somos entrenadores hay más pizarra, hay más baloncesto. yo no sé qué porcentaje de jugadores españoles es en la CB, pero ha habido partidos que era más fácil ver un jugador español poniendo un partido de NBA que poniendo una partida de CB. Y eso no es grave, pero son los signos de los tiempos. O sea, el momento que tú abres el mercado y no hace falta ni que pongas límite a, 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 participar, sino siempre son equipos, pues al final funcionaremos con franquicias, con NBA. Es igual. Igual tienes 3 franceses, un nigeriano, un español y 4 yugoslavos. Si ganas, pues la gente estará contenta. Pero sí Pero que es yo cierto que ves, además eso viene a Nowitzki, es todo un héroe en Estados Unidos. El deporte ha cambiado muchísimo ya. Ya no existe ese romanticismo del jugador de la ciudad y tal. Eso ya pasó a mejor historia. Carlos, El deporte ha cambiado mucho ya. Carlos, ya Diga. sabes que ha sido un placer tenerte porque nos tiraríamos hablando de la vida y del baloncesto, vamos, horas y horas, pero ya sabes Sí, que todos los invitados que pasan por esta sección y por los diálogos acaban completando una frase y queremos que tú también lo hagas, si es que la vida me enseñó venga. A que lo bueno, lo mejor de la vida siempre está por venir. O sea, Pues con eso nos quedamos. ahí está. Carlos, placer absoluto porque siempre es bueno recordar aquella mítica Peña que casi le gana a los Lakers
Después hubo equipos ya europeos que consiguieron vencer a equipos NBA, pero el primer susto se lo pegasteis vosotros.